Hasta este momento, todos los patrones de expresiones regulares que venimos haciendo van a devolver verdadero mientras se encuentren al principio, al medio o al final de la cadena de texto contra lo cual lo verificamos. Si vuelvo a nuestro listado de patentes y escribo una patente formada por un patrón que no cumpla, lógicamente me dice que no coincide. Ahora, si yo escribo 3 letras, 3 números y los voy a copiar, me va a decir que es verdadero porque coincide con uno de los dos patrones, el de 3 letras y 3 números, pero si vuelvo a escribir eso y luego pongo hola qué tal, ese hola qué tal sería incorrecto para la patente que estoy esperando recibir, sin embargo me dice que es verdadero. ¿Por qué me dice que es verdadero? Porque en algún lugar de toda la cadena de texto original, o sea lo que escribí en el input de tipo text, está la estructura de 3 letras y 3 números. Esta coincidencia nos sirve cuando lo que estamos haciendo es verificar si una cadena de texto amplia, extensa, tiene ese contenido, como por ejemplo verificar un textaria o validar los datos que estamos por ingresar o recibir de una base de datos, o mismo en el caso de JavaScript, la lectura propia del Document Object Model, leer el contenido de un párrafo o algo similar. En el caso de los input, en los cuales estamos simulando un único valor, como sucede con la patente, aceptar contenido antes o después de esa estructura de información es incorrecto. Esta patente que acabamos de decir que es correcta está mal por esta terminación. Por lo cual, lo que deberíamos hacer es delimitar desde dónde hasta dónde acepto contenido. Eso se hace por medio de unos símbolos que se utilizan entre las barras que delimitan la expresión regular. Voy a buscar el archivo ER2, que lo tenemos aquí abierto, y le vamos a decir entonces entre las barras de la expresión regular, como primer carácter luego de la primera barra y como último carácter antes de cerrar la barra, que antes o después de esa estructura de información sea la patente de 3 letras, 3 números, o la patente de 2 letras, 3 números y 2 letras, que no aceptamos absolutamente nada más. Tiene que ser únicamente esa estructura de información. Para eso vamos a tener que utilizar el acento circunflejo o la casita, como quieran decirlo, para delimitar el inicio del patrón. ¿Qué quiere decir esto? Si luego de la barra tengo este símbolo, estoy indicando que con eso inicializa nuestra expresión regular, que no aceptamos absolutamente nada antes. Estamos verificando hacia atrás. Antes de que empiece el primer carácter de la expresión regular, no aceptamos nada. Lo voy a hacer luego de la barra y antes del primer símbolo de la expresión regular, el acento circunflejo. Guardo. Vuelvo a nuestro input para las patentes. Voy a escribir 3 letras, 3 números. Voy a enviar y me dice que es verdadero. Hasta este momento, una vez más, si pongo algo después, da correcto, porque inicializa con ese patrón. Pero ahora si pongo cualquier carácter antes de la expresión regular, me va a decir que no es válido. ¿Por qué? Porque antes de la estructura de 3 letras y 3 números no puede haber absolutamente nada. Acabamos de delimitar cuál es el inicio de nuestro patrón. Y para indicar el final del patrón, lo que tenemos que hacer es utilizar el signo de dólar o de pesos antes de la última barra. O sea que siempre va adentro de las barras de la expresión regular. Las barras que le indican al lenguaje de programación que eso es una expresión regular, y antes de este primer carácter no puede haber nada, y luego de este carácter no puede haber nada. O sea que voy a finalizar la expresión regular antes de la barra de cierre con el signo pesos o dólar. Guardo, vengo aquí, vuelvo a escribir 3 letras, 3 números, la patente es correcta, escribo 3 letras, 3 números y una letra más y me va a decir que es incorrecto porque ya no cumplo, que después de esa estructura no acepto nada, y si pongo cualquier cosa antes de las 3 letras y 3 números también me va a decir que es incorrecto. De esta manera podemos delimitar. Lógicamente, en algunos escenarios podemos querer que no exista nada antes, pero que después sí pueda haber más contenido, como el caso de una URL, o podemos hacer la verificación de un formato de archivo diciendo que debe finalizar con punto escapado, porque si no sería cualquier cosa, el signo puntos, barra, punto y la extensión que estamos esperando. Entonces, podríamos verificar el nombre de un archivo recibido por un input de tipo file y decirle que debe finalizar, porque luego el signo pesos no puede haber nada, con punto .jpg. En este caso, no me interesa lo que suceda antes. No me importa si está formado por letras, por números o por espacios o por signos que sean aceptados en un nombre de archivo, como por ejemplo el guión bajo o el guión del medio.
Lo que le estamos indicando es que finaliza con estos caracteres, o le vamos a indicar que inicializa con estos caracteres. Y lógicamente, en el caso de los input que solamente deben aceptar un único valor, se asume que toda la expresión regular está contenida por el inicio del patrón y el final. En este caso, espero 3 letras y 3 números en el rango de la A a la Z minúscula, porque no lo hice insensible, y en el rango de 0 a 9 los números. Antes no puede haber nada, después no puede haber absolutamente nada, y de esta manera encasillamos a que el usuario deba respetar esa estructura de información a la hora de darnos el contenido de ese campo de formulario.